me van siguiendo. Ya. Entonces, vamos a ver el último y vuelvo a repasar todo. Repasamos. El último me dice, se omitió la registración del débito de un cheque. 667 por 700 por compra de un escritorio. Aquí este es engorroso. ¿Por qué? Porque dice se omitió la registración del débito. Es como si fuese que quiere decir que alguien no ha debitado un cheque. Los que debitan cheques es el banco. Pero en realidad lo que está queriendo decir es, che, hay un cheque de 700 pesos, pero que nadie lo ha registrado. Obviamente el que tenemos que registrar somos nosotros. Es decir, a nosotros nos falta ese cheque de 700 pesos. Lo anoto. Noten que ese cheque iría a restar. Sí, yo debería poner un concepto que resta, pero como parte del extracto bancario hago lo contrario, lo sumo. Y ponemos cheque por compra de escritorio. ¿Sí? También partida de ajuste, porque es algo que nos falta a nosotros. ¿Sí? Entonces, repasamos antes de seguir con el ejercicio. Primera cuestión, nos dice el saldo o el resumen de cuenta bancaria, eso significa del extracto bancario o lo que el banco nos manda, hay un saldo acreedor. Siempre que sea del banco que diga saldo acreedor es normal, tiene que decirlo. Si eso nos dice, significa que primero tenemos que hacer la conciliación bancaria partiendo del extracto bancario. Segundo, que el importe que tengo que colocar, estos 10.800 va positivo. Si nos hubiese dicho que el saldo del libro banco arroja un saldo acreedor, tengo que hacer la conciliación bancaria poniendo primero el saldo del libro banco. Y si me dice que es acreedor, significa que es un giro en descubierto e iría negativo. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que aclarar. Y después, bueno, hacemos la conciliación. El primer punto, existen depósitos pendientes de acreditación. Entonces, ¿qué significa? Que los depósitos están, como dice, pendientes de acreditación. Me fijo quién los acredita el banco. Yo tengo, el banco no lo tiene, entonces, como yo había sumado los depósitos para mi suma, lo tengo que anotar del otro lado, esto implicaría restar, pero como yo estoy partiendo del extracto bancario, en vez de restarlo, hago lo opuesto, lo sumo. ¿Ve? Está en conceptos que suman, ¿sí? Y obviamente, como yo sí lo tengo y es error del banco, es partida conciliatoria. Recuerden que a la hora de clasificar lo que es de ajuste, de conciliación, no nos importa si la conciliación es parte del libro o del resumen. Eso no va a cambiar, ¿sí? La clasificación no va a cambiar. Después nos arroja el saldo. Después viene el punto, le digo que siempre van los parciales, donde dice, oportunamente se depositó un cheque recibido del señor Juárez, cliente de la empresa, por la suma de 120. Dicho depósito fue recibido en devolución por haber sido rechazado el cheque por falta de fondo. ¿Qué significa? Que yo había recibido un cheque, un cliente viene y me paga, yo ese cheque voy y lo deposito en mi cuenta bancaria y resulta que ellos me dicen, no, no tienes 120, te lo rechazo el cheque. O sea, la plata vuelve. Eso implicaría restar, porque si yo he sumado 120, pero no tengo nada, tengo que restarle 120, pero como parto del extracto bancario, en vez de ponerlo en concepto que resta, va en concepto que suma. ¿Sí? Lo anoto sumando. Y siempre los cheques rechazados son partidas de ajuste, es un error nuestro. ¿Sí? El punto 4 decía, se omitió debitar un depósito por la suma de 2.100. El que debita somos nosotros. No, no teníamos los 2.100. El banco sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo agrego los 2.100. ¿Qué pasa? Al agregar los 2.100 implicaría sumar. Pero como yo parto el extracto bancario, lo tengo que poner en el concepto que resta. Hago lo contrario. Y es una partida de ajuste. ¿Por qué? Porque dice se omitió debitar. El que debita somos nosotros. O sea, nosotros nos faltaba. Recuerden que lo que a la empresa le omite o se equivoca es partida de ajuste.
Después, el punto 5 dice, surge del resumen bancario. Siempre que le diga surge del resumen bancario, de entrada nosotros no lo tenemos. Un débito, una nota de débito de 35 pesos, correspondiente a comisiones cobradas por el banco que no están contabilizadas. Ya cuando dice no contabilizadas, somos nosotros los que los mandamos a la macana. Eso significa que los 35 pesos lo tiene el banco y nosotros no. Fíjese que las notas de débito van restando. Pero como yo parto aquí del extracto, en vez de restarlo, voy a colocar aquí sumando. Partida de ajuste, porque es error nuestro. A nosotros nos faltaba. Nosotros no lo teníamos contabilizado. ¿Sí? El punto 6 dice, se acreditó un depósito por la suma de 3.400. Si yo me fijo, el que acredita, el que tiene que haber los depósitos es el banco. El banco ha puesto 3.400. Cuando lo correcto, cuando su importe correcto era 4.300. Yo tengo de más que lo del banco. Tengo que a lo mío bajarle 900 pesos. ¿Qué pasa? Si yo quiero bajar, como parto del resumen, en vez de bajar, tengo que sumar. Hago lo contrario. Y es partida conciliatoria porque los 4.300 era lo correcto. ¿Sí? Por eso nos dice lo correcto era 4.300. Después nos dice, no se contabilizó una nota de débito que surge del resumen bancario. Recuerden que si le dice que surge del resumen bancario, nosotros no lo tenemos. De entrada es partida de ajuste. La fecha 26 de marzo corresponde 50 pesos en concepto de interés. Es decir, ellos tenían 50 pesos, yo no lo anoto. ¿Sí? Que sé que las notas de débito van restando, pero como yo parto del extracto bancario, tengo que colocar al revés. En vez de restar, lo coloco en concepto que suma. 50 y es partida de ajuste, ¿sí? Es partida de ajuste porque es un error nuestro. ¿Sí? Y por último, nos decía si omite la registración del débito de un cheque, que el cheque que habíamos hecho es 700, donde habíamos comprado un escritorio. ¿Sí? ¿Ve? Compro un escritorio, nos habíamos olvidado de registrar, entonces yo lo anoto. Obviamente el cheque hace que nuestra cuenta reste, pero como parto del extracto bancario, tengo que colocar al revés, en concepto que suma y sigue siendo partida de ajustes, algo que nosotros nos habíamos olvidado. ¿Sí? Después tenemos el punto 9. En el punto 9 nos dice que existen cheques pendientes de cobro. Siempre cuando hay cheques pendientes de cobro, fíjense las fechas. ¿Por qué? Porque fíjese que de los cheques, estos dos no van, son de abril. ¿Sí? Al ser de abril, no le doy pelota. ¿Sí? Como son de abril, no me sirve. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo necesito es todo lo de marzo. Yo estoy haciendo la contabilidad a partir de marzo. Entonces, esos conceptos no van. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cheques pendientes de cobro. ¿Qué significan los cheques pendientes de cobro? Que yo los cheques los he hecho, tengo 1.200 más 2.500 más 1.700. Yo había hecho cheques por 5.400, eso implicaría para mí restar, pero el banco me dice no, nadie se presentó a cobrarlos. Es decir, nadie sacó plata de tu cuenta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el banco porque yo había restado y ellos me dicen no, como había restado tengo que volver a poner la plata en el mismo lado, sí, es decir, la coloco del otro lado de la T. Eso implicaría sumar, pero como yo estoy partiendo el extracto bancario, en vez de sumar, tengo que restar. Y voy a poner cheques pendientes de cobro. Y en este caso es partida conciliatoria. ¿Por qué? Porque yo los cheques lo he hecho, están bien, además que nadie se presentó a cobrar. Y eso ya no corre por cuenta nuestra, tiene que ver lo que hace el cliente. El punto 10 nos dice, se acreditó el cheque por el pago de mercadería adquirida en cuenta corriente por 180. Dice que se ha acreditado. El que acredita cheque somos nosotros. O sea, ya de entrada parece que la macana nos mandó a nosotros. Cuando el importe correcto era 1.800. Es decir, el banco tiene bien los cheques.
era 1800, yo tengo el 180. Si tengo de menos, tengo que agregar en la misma columna lo que me falte. O sea, tengo que agregar 1620. Anotar ahí implicaría restar, pero como yo parto el extracto bancario, tengo que colocarlo aquí en concepto que suma. Y voy a poner error de cheque y coloco el número de cheque. El número 555. Y en este caso, partida de ajuste, el error ha sido nuestro. Error en un cero. ¿Sí? Y el último, que este también les van a tomar bastante, es el descuento de documento. ¿Sí? Que aquí hay cositas que son muy importantes de aclarar. Fíjese que lo que dice es lo siguiente. Según surge del resumen bancario, el banco nos acuerda un descuento documento propio por 2000 pesos, cobrándonos un interés del 75 y sellado de 6 pesos. El neto es acreditado en la cuenta corriente. Siempre que ustedes vean que les dice un descuento de documento, hay que hacer primero el libro diario. Hay que hacer primero el libro diario. Es decir, el asiento del descuento siempre es el mismo. Yo voy a tener banco, cuenta corriente, voy a tener intereses bancarios bueno, en este caso, si no devengados, voy a tener sellado y voy a tener, en este caso, porque el documento es propio, hay que leer que diga documento propio. Si dice que es documento propio, vamos a poner obligaciones a pagar bancarias o documentos a pagar bancarios. No hay ningún problema. ¿Sí? Si nos hubiese dicho que el documento es de terceros, un documento de un cliente o de terceros, se pone documento descontado. ¿Sí? Que después más adelante los prácticos que vienen seguro lo vamos a encontrar. ¿Cómo se hace el asiento? El asiento, lo que hay que hacer es colocar el importe del documento, que es 2000 pesos, el sellado, que es de 6, y los intereses, que son de 75. ¿Sí? El neto, es decir, lo que va a salir de hacer los 2000 menos 6 menos 75, va a la cuenta corriente y va a banco. Siempre primero lo hacemos, ¿por qué? Porque necesitamos este importe, el que nosotros necesitamos, el que va a parar la conciliación. Y esto, siempre que partan del extracto bancario, va a ir aquí restando. ¿Qué significa? ¿No? Descuento de documento propio. Con lo cual, si ustedes parten del libro banco, va a ir siempre sumando. O sea, lo contrario. Si parte del libro banco, el descuento va a ir sumando. Si parto del resumen, el descuento va a ir restando. ¿Eh? Eso es lo importante que lo puedan saber. Y esto es partida de ajuste. ¿Sí? Partida de ajuste. Ahí termina qué es lo que tengo que hacer y sacar. Lo que tengo que hacer es saldo del resumen, sumo las cosas que tengo que sumar, resto lo que tengo que restar, y ahí tengo el saldo del libro banco. Sí o sí lo tengo que hacer porque yo necesito sí o sí el saldo del libro banco, ¿sí? Para hacer el mayor de banco. El profe, olvídense, él sí o sí le va a tomar así. Le va a pedir que partan justamente del extracto bancario porque él quiere que estén un buen rato haciendo esto. ¿Sí? Aquí va 10.206, por eso hay que sacar primero ese saldo, este, y después hacer los ajustes. ¿Sí? Que aquí les aclaro otra cosa, como parten del resumen bancario, todos los ajustes que digas que se suman, hay que hacerlo al libro diario restando.
porque los ajustes se hacen como si fuese que han hecho desde el libro banco. ¿Sí? Ahí es donde muchos chicos se han equivocado porque hacían que una partida conciliatoria era lo contrario, es decir, como habían hecho la conciliación partiendo del extracto bancario, resumen bancario, pensaban que hacían la contraria para el banco. Entonces, todo lo que era conciliatorio ya era ajuste, ahí se ven equivocado y por eso los ajustes también habían hecho mal. Entonces, tengan mucho cuidado aquí. ¿Sí? Voy a ajustar, vamos a poner cheque rechazado. Fíjese que, obviamente, como es deudor por cheque rechazado, aquí sería valores rechazados. Así le pone el profe, ¿no? 120, ¿sí? Y después tengo una comisión bancaria, entonces voy a poner comisión bancaria por 35. Voy a tener intereses bancarios por 50. Tengo una compra, un escritorio, aquí vamos a poner muebles y útiles, 700, pues sería un mueble y útil. Y después tengo el error del cheque 555, que lo busco en la descripción. Ese cheque 555 era por mercadería, entonces aquí sería proveedores. Por el importe, 1620. ¿Todo a qué? A banco. Sí, en este caso, todo va a banco. ¿Por qué? Porque banco baja por estos ajustes. ¿Sí? Todo lo que he puesto como suma, lo he registrado y fíjense que, bueno, hace bajar a la cuenta banco. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí yo parto del extracto bancario. Y lo que aquí va restando a la hora de hacer el libro diario, lo va a hacer subir a lo que es el banco. Lo único que me queda aquí es esto, el depósito, que básicamente sería banco a caja, ¿no? Porque es un depósito. A no ser que aclare que el depósito ha sido con otra cosa, a caja. Bien. Y ahora lo que hago es completar para sacar el saldo ajustado, donde voy a tener aquí, mayorizando los ajustes, saco el saldo ajustado de banco, que son esos 11.700. ¿Sí? Ahí tendríamos ya el saldo ajustado, los ajustes y el extracto bancario partiendo del libro, perdón, partiendo del resumen bancario o extracto bancario. O sea, noten que con las T se trabaja igual, pero si yo parto del resumen bancario, lo que tengo que poner aquí restando, lo pongo como suma, y lo que sea sumando, lo pongo como resta. Y los ajustes los hacen como si fuese que ustedes han hecho todo partiendo del libro banco. Es decir, le siguen cambiando el signo. ¿Sí? Por eso es engorroso, porque primero tienen que hacer pensar si son partidas conciliatorias de ajuste como si fuese que trabajan para el banco, pero este papel, esta hojita, esto que los profes quieren, lo hacen a la inversa de los signos. ¿Sí? Lo que aquí se resta, aquí bueno, pasan sumando, lo que aquí se suma, aquí restando. Ahora, los ajustes, todo lo que han hecho aquí, a la inversa. ¿Sí? Los ajustes. Si aquí, fíjense, este ajuste está sumando, este ajuste está sumando, este ajuste está sumando, y todos están sumando, como parto del resumen bancario, bueno, a la hora de hacer el ajuste, lo que estaba sumando lo hago restar en banco. ¿Sí? Y todo lo que estaba aquí restando, que era de ajuste, esto de conciliación no, lo que era de ajuste que estaba restando es porque a banco lo tengo que hacer subir. Va sumando a banco. Para llegar a este saldo. ¿Sí? Y si quieren hacer la verificación, hacen la verificación. ¿Sí? Recuerden que para hacer la verificación lo único que falta son las partidas conciliatorias, que tengo que sumarlas y restarlas.
Entonces, esta que es conciliatoria más esta y esto, obtenemos este valor y lo que va a pasar es, bueno, aquí me parece que no sé si me va a dar, ahí está, ¿ve? 10.800 que es el saldo donde yo parto. ¿Ve? Ahí yo llego al saldo según extracto o resumen bancario. ¿Sí? Llego a los 10.800 que están aquí. Es decir, al saldo contable ya ajustado, le sumo las partidas conciliatorias que han quedado, le resto las partidas conciliatorias, las de ajuste no, porque ya están aquí, le sumo el resto todo y tengo que llegar al saldo, obviamente, que ha sido el inicial. ¿Sí? Y ahí, bueno, terminaría la conciliación partiendo de lo que sería el resumen o extracto bancario. ¿Se ha entendido? No sé si tienen alguna duda, igual vamos a hacer varios ejercicios de esto. La idea es que vayan amoldándose a trabajar con las T. Recuerden que el parcial, estas T, eso no lo entregue, ¿no? O sea, mi consejo, háganlo. Esto les ayuda a aclarar siempre el panorama para saber si tienen que sumar, restar. Y si manejan bien y van repasando la idea de, bueno, si parto el resumen, tengo que ver lo que la T me dice que sumo, si parto el extracto bancario, tengo que poner restando. Y si la T me dice que es restar y estoy partiendo el resumen del extracto bancario, lo sumo. Si parto el libro banco, hago lo que dice la T, sumo o resto. Eso es fácil, ¿sí? Lo que la T me diga, lo repito. Y lo único difícil es cuando parto el extracto bancario. ¿Sí? Me preguntan, este es el práctico 15 de la cartilla del año anterior, del año 2023. Si el profe le da otra cartilla, la hacemos igual, no pasa nada. Es decir, si les da otra cartilla, la pasan al grupo y vamos a ir viendo esa cartilla también. Y la idea es que justamente, bueno, puedan ir practicando. Puedan ir practicando y después vemos también parciales al último. Eh, bien. ¿Dudas no hay? Que no sé si me quieren preguntar algo. Esta clase la paso al grupo. Así la van viendo y bueno, vayan repasando.